nos sorprendía esta confirmación que hace Carfe al emitir un documento y que tiene que ver con un rechazo categórico a una nueva posibilidad de cobrar impuestos, llamándolos de otra manera, contribución de mejoras, concretamente para rutas hasta nacionales. Por supuesto, las provinciales van de movida, pero las nacionales también están incluidas en la idea, y por eso convocamos a Diego Alonso de la Sociedad Rural, porque al estar ya tan movilizado el sector, evidentemente tienen una posición clarísima. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Nos llamó la atención del proyecto, más allá del contenido, la diversidad de firmas, porque firman senadores de todos los espacios políticos de la provincia de Santa Fe. Si bien eso yo no lo tenía muy claro, bueno, puede ser que sea como una tendencia, ¿no? Sé que también el gobierno de la provincia, atrás de la emergencia vial que se esconde esta nueva ley o este nuevo tratar de recaudar, también está la emergencia social, la emergencia educativa, emergencia de todo tipo, y por ahí podemos empezar a ver por qué lo primero que se hace es dictar una emergencia, porque hace que, o posibilita que el gobierno o el Poder Ejecutivo provincial salte pasos como son los concursos de precios, las licitaciones, porque o justifiquen ciertos gastos que no se hacían antes para apoyar a esta emergencia. Entonces, si justificar la emergencia vial y poner el cobro de una tasa retributiva o de una tasa de impuestos o cosas así como se llama, una tasa por contribución de mejora, me parece que estamos muy lejos, ¿no? Sobre todo cuando estos mismos senadores hace 25 años están calladitos la boca con respecto a las retenciones que pagamos los productores de todo tipo, y que la provincia de Santa Fe le costó más de 70.000 millones de dólares estos 25 años de retenciones, o 22 o 23. Entonces es muy desigual, creo, porque otra vez vamos a tener que pagar los que venimos pagando impuestos con el combustible, con las cubiertas, con los peajes, con las retenciones, con el impuesto a la ganancia que se coparticipa y vuelve a las provincias, con los bienes personales, con todo el tipo de impuestos que hay, venimos pagando, y ahora vamos a tener que pagar uno más como tasa de contribución de mejora. Ahora, ¿no está naturalizado que se pague por el mantenimiento o reparación de las rutas y menos por parte de los frentistas, considerando que hay otros impuestos que se supone van a cubrir eso? No, claro que no está naturalizado, porque no era costumbre, digamos. El Estado anteriormente tenía una estructura bastante liviana como para decir, con lo que estoy cobrando puedo hacer inversiones, puedo hacer que las rutas provinciales y eventualmente las rutas nacionales estén en buen estado de mantenerlas, pero hace unos años esto se desvió, hace más de 20 años que no se generan inversiones en la provincia de Santa Fe, y bueno, lamentablemente hoy el Estado, que incluso dicen algo de los considerandos ahí del que el Estado es calamitoso y el abandono que tiene la ruta de la provincia de Santa Fe, me imagino que el senador Gramajo, hace más de 27 años que es senador, lo debe saber, pero sabemos que, no sé si no es la solución esta, Gramajo, o usted es parte del problema del abandono que tiene la ruta. Y el senador Micri, que es del oficialismo, también hace unos cuantos años que... Con otros tantos, y el senador Borla, y a esto hay que ser clarito, el senador Pirola nos hizo llegar, y que esto nos iba a afectar mucho a los productores, eso el viernes pasado. Nosotros ya lo teníamos, pero a raíz de este acercamiento que tuvo Rubén con nosotros, pudimos empezar a masticarlos, y el viernes mismo en la reunión de Carfe que tuvimos en el Consejo, pudimos hacer el comunicado que oponiéndonos a esta situación, ¿no? Quiero leer un fragmento mientras usted me va contando qué dice exactamente, porque a mí me llama la atención el artículo 6. En todos los casos, el aporte a cargo del contribuyente será, como mínimo, del 10% del costo total de la obra. El Poder Ejecutivo, en este caso por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, en cada caso podrá establecer porcentajes superiores a ese mínimo legal. Claro, como mínimo el 10%, o sea que si una obra hace una repavimentación o una pavimentación, la ruta 61 que pasa por mi campo en Videla, me dicen hoy la vamos a pavimentar,
sale $3 millones el kilómetro. El 10% lo tenés que poner vos. O sea que $300.000 por kilómetro lo vas a tener que aportar la firma frentista y el área de influencia que ocupe. Pero dice, como mínimo, si el Poder Ejecutivo se le ocurre que por la obra, y después vamos a ver algo que dice más abajo la consideración, ¿no? Dice que tiene que ser el 50% en vez del 10%, y bueno, por esta ley que está aprobada tendrá que ser el 50%. Pero después justifica toda esta ley en una plusvalía que genera en los inmuebles rurales, sobre todo, tener estas obras. O sea que a mí me produce un aumento en el valor del campo tener la ruta pavimentada. Sí. Que para lo único que me sirve a mí es para que me dé más negativa la rentabilidad, porque al tener más caro el campo, porque yo no lo voy a vender al campo. La plusvalía se efectiviza cuando uno vende el campo, pero en realidad los campos no se venden ni se compran como si fueran dólares o moneditas de colección. Los propietarios de los campos tienen, por más que el valor haya aumentado en los últimos 20 años de $1.000 a $7.000, nunca se vendió un campo porque aumentó, porque se hizo un negocio. Son muy pocos los casos que pueden aprovechar esa plusvalía. Entonces es una consideración muy liviana decir que, bueno, ahora los productores agropecuarios el campo le vale mucho más, ganan más plata. No, en realidad no ganamos más plata, es más, perdemos porque la rentabilidad pasa a ser más negativa, y esto hay que hacer una consideración también sobre los dueños del campo, considerando que el 70% de la tierra no la trabaja el propietario, o sea que un locatario, uno que alquila. Esto va a repercutir en los costos de alquiler, en los costos de producción. Seguramente los productores que alquilan, los propietarios que alquilan sus campos no van a tener la voluntad de hacerlo. O sea que va a haber una gran oposición a esto, porque a ellos no les genera más renta. ¿Se va a abrir un registro de oposición? Bueno, eso prevé también que se van a abrir registros de oposición para que los que están en desacuerdo firmen con todas sus reglamentaciones, etcétera, etcétera. Creo que va a ser si se aprueba esta ley, que creo que tiene mayoría porque tenía bastante consenso por lo que sé, me parece que el jueves próximo se va a tratar, después tendrá que pasar a diputados. Vamos a ver si podemos ahí hacer un trabajo más personalizado, con un poquito más de tiempo. Pero si se aprueba esta ley, tendremos que trabajar sobre las entidades rurales, o las entidades afectadas tendrán que trabajar sobre los registros de oposición. Los únicos lindantes o colindantes con una ruta no son los productores rurales. No, también las industrias de Esperanza y los vecinos de Esperanza, claro, van a estar afectados, porque si la zona de participación o de pago de una circunvalación supuesta de Esperanza, que era una de las obras que estaban esperando, el comercio, la industria de Esperanza, las personas que tienen sus bienes o su casa, que viven de su profesión, por ejemplo, un médico, un abogado, va a tener que pagar porque supuestamente esta obra estaría alcanzándolo y podría ser pasible de que pague, porque esta obra le mejoraría su bienestar, porque la ruta 70 no pasa más por Esperanza. Entonces hay que desconfiar un poquito primero de lo que tiene atrás esta ley, y bueno, después actuar en consecuencia. Pero creo que para nosotros no nos suma nada, al contrario, es una imposición más, totalmente en contra de lo que el presidente de la Nación dijo en Palermo, ¿no? Hay que sacarle el pie de encima, y estos iluminados caen con una ley donde puede ser hasta confiscatoria, y el valor a pagar por la confección de una ruta sería confiscatorio para los productores, ¿no? Y además pensemos un poco qué pasa en una ruta provincial o nacional. No la usan solamente los frentistas o los linderos o los más próximos, vehículos de cualquier porte y de todo el país. Totalmente de acuerdo. Aparte, obviamente el tránsito, yo siempre doy un ejemplo, la ruta provincial 80 entre Progreso y Ataliva la ocupan los camiones brasileros que pasan entre la ruta 34 y la ruta 11, esquivando todo lo que es peajes y rutas sobrecargadas como Rafaela y Esperanza. Entonces
pasan desde Ataliva y salen en Progreso o en Emilia a la ruta 11. Entonces hay que ser un poquito, tal vez a lo mejor yo me estoy excediendo en mis análisis, pero el Estado tiene que asegurar salud. ¿Dónde van las ambulancias? ¿O por dónde va una ambulancia entre Videla y Naré? ¿O entre Fortín Olmo y Vera? Por una ruta provincial. Entonces, la salud, la seguridad, la educación, los maestros van por las rutas provinciales. No es responsabilidad de los frentistas o del área de influencia. Creo que un Estado también tiene que ser, como decía recién Gustavo, tiene que ser austero, tiene que ser ordenado. Hasta el momento se había hecho de esta forma, y veamos por qué la provincia de Santa Fe es la única o de las pocas que no hace un ajuste. ¿Por qué tiene 2 cámaras? ¿Por qué los diputados y senadores tienen gastos reservados que siguen manejándolo? ¿Por qué es tan alto? ¿Por qué no tenemos una unicameral? ¿Por qué no tenemos...? Hay que reformar la Constitución. Y bueno, ahí sí tienen mayoría, pueden reformarla entre todos, pónganse de acuerdo y háganle un favor a los contribuyentes, gasten menos. Y al comercio le va a venir muy bien, a la industria le va a venir, al agro muy bien, y a toda la provincia de Santa Fe tener una provincia ordenada y en buenas condiciones económicas, sobre todo. ¿Recibieron créditos esta mañana? Bueno, estuvimos con los anuncios de los créditos lecheros. El Banco Vice nadie lo conoce porque no tiene oficinas. Es el banco de intercambio comercial y exportaciones. Bueno, por ahí hasta me puedo equivocar en el nombre porque justamente es muy poco conocido. El Banco Vice firmó un convenio con la provincia de Santa Fe ayer a la tarde, y hoy vino a hacer el anuncio a una zona bastante lechera como es Esperanza. A la primera colonia agrícola. Primera colonia agrícola, y una zona muy, muy lechera, con más de 1000 tambos en todo su departamento. 1000 pymes, me gusta decir a mí, ¿no? Bueno, estuve hoy presentando, son créditos a tasa cero con ajustables al valor producto. Uno debe litros de leche, entonces puede producir y pagar en consonancia a lo que está produciendo. creditoslechero@magic.com.ar. Lo vamos a pasar, porque Magic es con Y, así que se pueden equivocar, pero está ya circulando en el WhatsApp de la Rural. Aquellas personas que estén interesadas en mandar, es el primer contacto que hay que hacer para que el Ministerio de la Producción reenvíe, obviamente hay que hacer una carpeta pequeña o una carpeta son créditos para inversiones y para inversiones en tecnología, sobre todo, que es cambiar una ordeñadora, cambiar un equipo de frío, comprar herramientas, modernizar algún equipo. Un poco el campo, ¿no? Y sobre todo ahora para tambos principalmente, pero ya van a venir para el sector de granos con crédito de valor grano, y para el sector ganadero también créditos ganaderos. ¿Y qué montos está manejando? Y hasta 250 millones hablan, y como también creo que un mínimo de 50 millones, pero ojalá que la macroeconomía empiece a funcionar, entonces las tasas bajen y la inflación se acomode. Entonces se va haciendo una cadena. Se va haciendo una cadena y se va, lo que uno saca lo puede devolver, pero no porque se lo licuó la inflación, sino que porque por el fruto de trabajo, de la modernización que trae este crédito, uno mejora la actividad productiva. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.